Hola gente, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar entonces con el tema del metabolismo del colesterol. Entonces voy a ampliar la pantalla, voy a dejar de presentar mi cámara y voy a poner la pantalla completa. Por favor me avisan cuando la pantalla esté completa. Ya Natalia, ya se nota completa. Bueno, espera un momentico aquí. Ay, no. Esto está... no, esto no era así. Espera un momentico. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces recordemos el colesterol. El colesterol es una de esas moléculas que es tan conocida entre nosotros, pues hasta la abuelita conoce el colesterol. Pero el colesterol, hoy vengo en defensa de esta molécula, porque es una molécula que ha sido muy desprestigiada, pero realmente tiene grandes funciones, grandes implicaciones metabólicas, celulares, estructurales, de sustratos para muchos compuestos. Podemos decir que el colesterol es un esterol, es el principal esterol del cuerpo y realmente el, donde más abundante está es como parte del componente estructural de las membranas celulares. Y de otro lado, como componente de las lipoproteínas plasmáticas, que ya vimos eso con el profesor Burgos. Pero, además de eso, hace parte de sustrato para la síntesis de ácidos biliares y de hormonas esteroideas, incluso de algunas vitaminas. Es decir, este anillo que vamos a ver aquí, que es el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿cierto? Es como la base para producir una cantidad de derivados. Eh, También hay que resaltar que existen una gran variedad de patologías, de anomalías, cuando está afectado ese metabolismo del colesterol. Porque, como vamos a ver, o como ya hemos visto en otras clases, ¿cierto? Ese transporte plasmático que se tiene que hacer desde los alimentos o desde las células, ¿cierto? Puede producir enfermedades. Por ejemplo, en el transporte plasmático de las grasas, ¿cierto? El colesterol está relacionado con el desarrollo, por ejemplo, de la aterosclerosis. Que sabemos que esa aterosclerosis es el endurecimiento de las arterias y eso va a tener como consecuencia entonces infartos del miocardio, apoplejías, accidentes cerebrovasculares, aneurismas, gangrenas, entre muchos otros. Hoy en día ya se ha asociado eso a muchas otras patologías. Pero además de eso, en su catabolismo, en todo ese metabolismo que es la síntesis y la degradación, está la producción de cálculos biliares, ¿cierto? Que hoy en día sabemos que sobre todo en estos países occidentales, americanos, por la dieta que tenemos, ¿cierto? Son muy frecuentes los cálculos biliares y esos cálculos biliares están sobre todo compuestos por colesterol. Eh, bueno, estas enfermedades que vemos aquí son enfermedades que son muy frecuentes en la población mundial. Son importantes por las consecuencias que tienen, puede llegar incluso a ser fatal, pero también hay que mencionar que el colesterol se convierte en un metabolito, un biomarcador muy importante para la detección temprana de estas enfermedades, pero además porque también se encuentran otras enfermedades crónicas o enfermedades huérfanas,
o otro tipo de enfermedades que no son de tanta prevalencia. Bueno, vámonos muy sucintamente a la parte estructural. Entonces, a ver, la base voy a poner aquí el puntero. Entonces, el anillo base, miren, aquí tenemos el colesterol. El anillo base está compuesto por esta estructura cíclica, ¿cierto? La que es el ciclopentano peridrofenantreno. Básicamente, esta estructura de 17 carbonos, átomos de carbono e hidrógeno, ¿cierto? Están configurando un anillo que va a ser sustrato para otros compuestos. Entonces, nosotros tenemos toda la batería enzimática, la fábrica para producir el colesterol. Es decir, nosotros sintetizamos colesterol en nuestro organismo. Existe una nomenclatura, ¿cierto?, donde a los diferentes carbonos se les van numerando 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y a cada anillo se le va a dar entonces, se le nombra A, B, C, D y E. Y resulta que en alguno de estos carbonos entonces se pueden tener otra serie de compuestos, en este caso otros carbonos, es decir, tenemos en la posición 17, en el anillo D, ¿cierto? Vamos a tener entonces otra secuencia de carbonos, y esto entonces lo llamaríamos como ese núcleo esteroideo, ¿cierto? Que literalmente es una conformación plana espacialmente, y donde se va entonces a ir armando el colesterol. Ahora, vamos a ver interesantemente en esta clase que el colesterol no sale de la nada. Bueno, el de la dieta sí, pero no sale en nosotros. El que sintetizamos es a partir de acetilcoenzima, como vamos a ver. Tenemos otros detalles estructurales que son interesantes, pero ya lo vieron en bioquímica estructural. Pero tenemos que mencionar como un respecto, por ejemplo, a las membranas plasmáticas, ¿cierto? Que toda esta parte hace parte de la parte lipídica de la membrana, y solo este OH, que es la parte hidrofílica de la membrana, que queda expuesto, y toda esta estructura que está entre esos fosfolípidos de membrana permite incluso darle una característica tan importante como es la fluidez de la membrana. Entonces, por eso, a medida que vamos avanzando en la clase, voy a ir hablando como de que rescatemos la importancia de ese colesterol y no siempre lo veamos como malo, como el provocador de todas esas patologías que ya mencioné. Entonces, de ahí va a ser muy importante otro compuesto, donde aquí, bueno, no traje la figura, pero aquí tiene un carbono unido a un oxígeno, un doble enlace, un ceto con un oxígeno y un radical, que es lo que se llaman los ésteres de colesterol. Y esos ésteres de colesterol, pues vamos a ver que durante la clase que pues son importantes. Entonces, el colesterol, además de que lo sintetizamos en el organismo, ¿cierto? Se me olvidó pasar la presentación, pero bueno, ahí está. Miren, aquí tenemos el éster de colesterol. Y aquí vemos la cantidad de isómeros que pueden haber, o de otras moléculas, donde vamos a tener nuestro anillo como común denominador con algunas modificaciones, ¿cierto? Bien. Entonces,
vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo unas generalidades del colesterol en la dieta. Yo incluyo aquí esto porque esto es muy importante y es lo que ustedes van a educar a sus pacientes. Hoy en día se han hecho muchos avances y se han quitado una cantidad de paradigmas como el hecho del consumo del huevo, bueno, una cantidad de paradigmas donde el colesterol sale perdiendo. Entonces, el colesterol de la dieta en los alimentos que más colesterol tiene son los derivados de productos animales, ¿cierto? Productos que vienen de los animales tienen bastante colesterol, son ricos en colesterol. Entonces ahí están los huevos, los lácteos, las mantequillas pues de animal, las cremas, las carnes, pero también, y algo que no tenemos casi en cuenta, lo que pasa es que no es en la cantidad que viene de origen animal, pero las leguminosas, los frutos secos, también tienen algo de colesterol. Eh, entonces, ese colesterol que vienen en esos derivados de los animales, ¿cómo van a estar? Van a estar en forma de ésteres de colesterol. Es decir, que cuando nosotros, en su gran mayoría, es decir, que cuando consumimos una dieta normal, ¿cierto? Vamos a consumir el colesterol de todos los alimentos que les mencioné y los ésteres de colesterol. Ahora, esos ésteres de colesterol, esta grafiquita que es como un resumen como muy interesante, ¿cierto? Esos ésteres de colesterol tienen más o menos unos, como vimos en la anterior acá, tienen más o menos unos 20 átomos de carbón que están de manera insaturada. Y, por ejemplo, nosotros como ésteres de colesterol, de los que consumimos está el oleato y está el linoleato de colesterol. Entonces, cuando nosotros consumimos ese colesterol y esos ésteres de colesterol, ¿cierto? Tenemos que absorberlos, ¿cierto? Y para absorberlos, entonces, que no vamos a entrar en detalle porque el profesor Burgos ya habló de esto, pero quiero mencionar que ese 80% de colesterol total, ¿cierto? Que está representado en las lipoproteínas, como por ejemplo en la LDL, el 80% es colesterol. O por ejemplo en las HDL, el 90% es colesterol. Eh, también tenemos, por ejemplo, el colesterol que se va a acumular en las paredes de las arterias, ¿cierto? Como ya habíamos mencionado. Esos esteroides de colesterol van a ser lípidos no polares que se van a depositar o están en los tejidos humanos. Y de alguna manera lo que van a hacer es que se convierten en un almacenamiento de esos esteroles. En cambio, el colesterol como tal, ¿cierto? No tiene, pues no hace ese intercambio que se hace en los estrenes de colesterol, sino que ese intercambio va a ser básicamente los que hay en las membranas celulares y en las lipoproteínas plasmáticas. Bueno, también existen otros esteroles que son los que se llaman, y los que había mencionado inicialmente, que son los esteroles no animales, ¿cierto? Que son los que vienen entonces en los frutos, en las semillas, en algunas plantas. Y esos son los que hoy en día están tan famosos, que son los fitoesteroles. Pero les tengo una buena noticia, porque esos fitoesteroles hoy en día se han descubierto que tienen una gran cantidad de propiedades
no solamente para nuestro organismo, sino para esa organización de ese alobionte que somos, es decir, que esos fitoesteroles le sirven de materia prima o comida a la flora bacteriana, que hoy conocemos como microbiota, ¿cierto? Y van a realizar una cantidad de componentes de ácidos grasos que nosotros no podemos sintetizar. Entonces, por ejemplo, está el citosterol, el ergosterol, ¿cierto? Bueno, ahí pues hoy en día también hay toda una industria de eso que es un poquito, es decir, que hay que revisarlo muy bien. Muy bien. Eh, Ahora, de eso que absorbemos, eh, realmente nosotros eh, consumimos bastante colesterol al día, más o menos entre 400 a 600 miligramos al día, y de esos se absorben más o menos la mitad, o sea, entre 600 y 400 miligramos al día. Eh, Cuando nosotros tenemos una ingesta muy pequeñita o porque hay un problema de absorción o por otros eh, problemas, ya eso hace un desbalance de la homeostasis de ese colesterol y entonces pues eso va a llevar a patologías. Cuando lo tenemos, por ejemplo, en exceso, cuando entonces tenemos comidas que son ricas en colesterol, eso se va a aumentar a nivel de todo este mecanismo que vemos acá, desde la absorción en el intestino, desde pues esa migración al intestino, cómo vamos adecuando ese colesterol y esos esteroides de colesterol, porque ellos no pueden andar así simplemente, cómo entran al enterocito, ¿cierto? Del enterocito entonces van a pasar a la sangre en forma de kilomicrones, ¿cierto? Cómo van al hígado, cómo van a la vesícula biliar para reutilizar lo que se pueda y formar otras moléculas y el resto eliminarlos. Fíjense que en esta gráfica vemos que está implicado el intestino, está implicado el páncreas, está implicado el hígado y está implicado la vesícula biliar. Entonces, si bien el colesterol no es tan malo, sí hay que eh, hacer conciencia de nuestros pacientes, hacer conciencia de que ese colesterol, cuando se consume de una manera indiscriminada y de manera abundante, tiene como consecuencia las patologías pues, que ya hemos mencionado. Otra cosa que hay que decir es que nosotros, nuestro organismo está entonces en la capacidad de consumir de la dieta, reutilizar lo que se necesite y el resto lo vamos a eliminar por la materia fecal, por las heces. Bueno, la digestión ya sabemos entonces que se hace toda una preparación. Básicamente ese colesterol y esteroides de colesterol van a ir entonces al intestino delgado y unirse a las micelas para entrar a la célula de la mucosa. Ya pues todo esto que lo mencionó en las lipoproteínas, la síntesis de lipoproteínas no lo voy a mencionar, pero sí voy a mencionar que, por ejemplo, en esos ácidos biliares que se producen en la vesícula biliar, ¿cierto? Es decir, para la excreción, ese exceso nosotros lo vamos a eliminar a través de la materia fecal. Por lo tanto, la vesícula biliar, y no solamente para el colesterol, sino para muchos otros compuestos, esos ácidos biliares van a ser fundamentales para eliminarlos por la materia fecal. Bien. Entonces, si fuéramos a hablar como de las funciones del colesterol, ¿cierto? Las podríamos como resumir en tres grandes
funciones. La función estructural, que ya vimos haciendo parte de las membranas plasmáticas de las células. Como precursor metabólico, ya vimos que el colesterol en sí mismo, pero además en esa síntesis los metabolitos intermediarios que se hacen y proporcionar parte de su estructura en esa síntesis, parte de su estructura, esa estructura anillada que nos va a servir para muchos otros compuestos, hormonas, vitaminas, etcétera. Y aquí no vemos, esto se ve más en molecular, no vamos a entrar en detalle en esto, pero es la parte de la señalización a nivel de molecular. Eso es un punto supremamente importante. Desafortunadamente, pues aquí no lo vamos a ver. Esta gráfica que la traigo del libro de Leninger me gusta mucho porque realmente cuando vamos a hablar de síntesis de colesterol tendríamos que hablar es de la biosíntesis de los isoprenoides, ¿cierto? Que son esos grandes, esos lípidos que tienen un número importante de, de carbonos, ¿cierto? Y que como lo estamos observando ahí, pueden dar paso a múltiples compuestos. Recordemos que este colesterol no solamente es el colesterol que nosotros sintetizamos, sino que también es el colesterol que reciclamos, ¿cierto? De las diferentes compuestos que lo contengan. Aquí vemos cómo las implicaciones que tiene, por ejemplo, el colesterol en hormonas, ¿cierto? Hormonas tan importantes como el cortisol, como las hormonas sexuales, ¿cierto? Que van a determinar muchas de las del fenotipo, pero además del metabolismo de un macho y de una hembra. Los corticosteroides que también son muy importantes. A partir de este colesterol vamos a poder tener aldosterona, que es un mineralocorticoide fundamental en regular muchos de los elementos que hacen pues toda nuestra fisiología. Bien, vamos entonces a entrarnos a la biosíntesis, a la vía, cómo se produce el colesterol. La vía del colesterol, como ustedes lo pueden ver ahí, es una vía que tiene muchos pasos. Finalmente, el colesterol, ay, no me acuerdo, creo que tiene 33 carbonos, profe. Se me fue la... Sí, tiene como 33 carbonos finalmente. Sí, sí, 17 más. Sí, yo creo que son como 33. Más adelante miramos. Yo Sí, no sí. me acuerdo exactamente, pero creo que son, es decir, 17 del anillo cíclico. Más la cadena que tiene. Sí, son como 33 me parece. Pues ahorita de pronto ahí en las otras figuritas nos vamos a dar cuenta. En todo caso, lo interesante de esto es que son una serie de reacciones, son como estrictamente hablando, son como 27 reacciones, pero por algunos derivados que hay, y en algunos textos los menciona, son 21 reacciones. Pero maravillosamente aquí quiero mostrarles, o sea, como de dónde se inicia, o sea, ese anillo tan complejo, que eso pues a mí me parece más que mágico y espectacular, es que a partir de una molécula tan sencilla y que la conocemos tanto, hablamos todo el tiempo que hablamos en bioquímica de él, que es el acetilcoenzima, ¿cierto? A partir de ese acetilcoenzima se va a dar una serie de reacciones que van a ir conformando el anillo y finalmente el colesterol.
Pero en toda esta vía, de toda esta cantidad de reacciones, ¿cierto? Hay como unos puntos que es en los que nos vamos a centrar, que es los que tienen una gran aplicación y que ustedes tienen que tener en cuenta como personal de la salud, como médicos. ¿Y por qué lo tienen que tener en cuenta? Porque, por ejemplo, muchos de los medicamentos o muchas de las estrategias terapéuticas que usted haga para su paciente con una hipercolesterolemia, es decir, un aumento de colesterol en sangre, entonces pueda manejarlo. Pues además de la dieta. Bueno, entonces nosotros nos vamos a centrar como en varias etapas, ¿cierto? De ese colesterol. Podemos decir que es esa partida desde ese acetilcoenzima A, ¿cierto? Eh, Vamos a irnos de acetilcoenzima A hasta mevalonato. Ahí hay que un intermedio que es la producción de hidroximetil glutaril, que es un compuesto muy importante y las enzimas que participan en eso. Vamos a ver cómo se convierte ese mevalonato en isoprenos que tienen una forma, unas funciones importantes en el organismo. Finalmente, cuando llegamos al escueleno, ¿cierto? Y después del escueleno de múltiples reacciones vamos a llegar al colesterol. Es decir, este sería el resumen de lo que vamos a ver de esa biosíntesis o ruta de isoprenoides, o sea, o síntesis del colesterol, depende de donde lo estudien. Entonces, mire, tenemos el acetilcoenzima A, ¿cierto? Que es el sustrato inicial. Se va a convertir entonces, por aquí hay unos intermediarios, donde se va a producir el hidroximetilglutarilcoenzima A, luego pasa a mevalonato, luego al escualeno y finalmente al colesterol. Vamos a empezar. Bueno, entonces aquí podríamos decir, depende el libro en que usted lo estudie. Estas gráficas, yo aquí tengo mezclas de varios libros. Estas de acá son del libro de Leninger. ¿Por qué me gusta? Porque, pues aunque están en inglés y todo, porque nos va poniendo en rosadito como la parte química, si bien nosotros no les exigimos en este curso ni la estructura química, ni todas las vías, hay puntos que son importantes tenerlos en cuenta dentro del metabolismo, pero además porque la manera más adecuada, mi sugerencia, mi recomendación bioquímica es con la estructura, porque eso de memoria es un poquito complejo. Bueno, pero cada quien ve cómo coge el conocimiento. Bueno, empezamos entonces con esa primera etapa, ¿cierto? Que es una serie de reacciones donde, fíjese, se empiezan con dos carboncitos que vienen ¿de dónde? Del acetilcoenzima. Yo aquí no voy a empezar a nombrar enzimas y enzimas, solamente voy a mencionar 2 o 3 enzimas por la importancia que tienen, ¿cierto? Desde el punto de vista terapéutico y para manejo de sus pacientes. Pero fíjense cómo empezamos a partir de 2 carbonos del acetilcoenzima A y vamos a terminar como en 33. Ahorita de pronto la figurita nos muestra, creo que son 33. Pero cómo lo va a ir aumentando con esa serie de reacciones. Bueno, entonces aquí ya cuando hacemos el acetoacetilcoenzima ya vamos a tener 4. Usted, por eso le digo que lo más delicioso de bioquímica es con la estructura. Yo no soy capaz de aprenderme todos esos nombrecitos solos. Sino que haya uno ahí ve los 4 carboncitos. Luego viene otro acetilcoenzima A, ¿cierto? Y entonces, mire que ya ahí tenemos 3 acetilcoenzima A. Y entonces formamos ojo que muy importante, lo pregunto en el examen. Químicamente hablando, ¿cierto? Por las nomenclaturas se llamaría beta hidroxi beta metilglutarilcoenzima A.
pero lo vamos a llamar amistosamente hidroximetil glutaril coenzima A. Hidroximetil glutaril coenzima A, que es este compuesto que vemos acá. Entonces podemos decir que a partir de este compuesto ya empieza como otra etapa. Yo no los quiero circunscribir en etapa 1, etapa 2, porque hay varios libros y todos están de forma diferente, ¿cierto? Yo se los pongo, es como desde el punto de vista como funcional práctico para poderlo estudiar. Bueno, entonces aquí podemos decir que vamos, esta reacción va a ir, o estas como grupo segundo, va a ir desde este hidroximetilglutaril coenzima A hasta, voy a pasar a la siguiente, pero me devuelvo, hasta el escualeno. Fíjense que hay una serie de reacciones muy importantes, pero voy a detallar algo, tranquilo, no se preocupen que no tiene que aprenderse todo eso. Aquí, por ejemplo, tenemos entonces el mevalonato. ¿Y por qué es muy importante ese mevalonato? Porque a partir, fíjense que ahí tenemos simplemente unos compuestos lineales, pero a partir de ese mevalonato, ¿cierto? Vamos a tener que vamos a necesitar, a partir del hidroximetilglutarato vamos a necesitar coenzimas reductoras, vamos a necesitar energía y vamos a producir algunos compuestos que son muy importantes que tienen pirofosfato. Entonces, fíjense que aquí viene esta enzima que la preguntamos en el examen, que es la hidroximetil glutaril coenzima reductasa. Esta enzima es dependiente de es una reductasa, de una coenzima reductora, en este caso es el NADPH, nicotinamín, adenín, dinucleótido, fosfato. Entonces, se necesita esta enzima con su coenzima y el producto va a ser el mevalonato. Recuerden que yo tengo en mnemotecnia, les enseño, aprende siempre los sustratos, las enzimas, los cofactores o coenzimas y los productos. En este caso aquí es hidroximetil glutaril coenzima producto, la enzima que es la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, su coenzima que es NADPH y el producto el mevalonato. Y esta enzima es importante, ahorita vamos a hablar un poquito de ella, es muy importante porque las estrategias terapéuticas están direccionadas hacia la inhibición del funcionamiento de esa HMG coenzima reductasa. Y de esa manera entonces se controla la producción de colesterol endógeno. Pero eso tiene muchas consecuencias. Pero vamos a seguir con la parte del metabolismo. Entonces, una vez ya tengo el mevalonato, hay que hacer unas modificaciones hasta llegar a escualeno, que es donde vamos a tener ya como el armazón para empezarlo a cerrar. Vamos acá. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva? No me interesa que se aprenda todo esto que hay acá, sino que usted pueda entender qué ocurre a nivel de consumo, por ejemplo, de energía, porque fíjese que el mevalonato, ¿cierto? Aquí en esta, no voy a ponerme a leer todos estos, me voy a dedicar solamente a estos dos compuestos de acá. Pero fíjese que ese mevalonato, ¿cierto? Se le coloca un fosfato, ese es el primer fosfato, queda el 5-fosfomevalonato, y luego se le va a colocar otro fosfato. Y aquí queda un compuesto que es un pirofosfato, como está en el carbono 5, 5-pirofosfato mevalonato. Esto de acá es el mevalonato. Muy bien. A partir de ese mevalonato, ¿cierto? Entonces
se pueden crear dos isoprenos que se llaman los isoprenos activados, que es el isopentilpirofosfato y el dimetilail pirofosfato. Esos dos compuestos, ¿por qué son importantes? Son importantes porque se convierten en un lugar que va a modular la vía, pueden modular la vía dependiendo, porque mire que esta reacción que se da aquí es bidireccional y entonces pues eso lo que va a hacer es que se va a modular, por ejemplo, la producción de cuerpos cetónicos, ¿cierto? Bueno, sigamos adelante. Seguidamente de esto, ¿cierto? Ese mevalonato. Se me olvidó decir una cosa muy importante. Esto que tenemos aquí es lo que se llama la unidad isopreno y esa unidad isopreno son las que nos van a dar estos dos compuestos que van a dar origen entonces ya a los compuestos que van a empezar a dar los cimientos para que se dé la estructura ciclada que vamos a tener finalmente. Entonces, básicamente estas colas que estamos viendo acá que se van a ir construyendo, van a ir creciendo a medida que van a ir que está se está sintetizando. Muy importante aquí estos fosfatos, porque los fosfatos se llaman activados porque es las enzimas que funcionan ahí van a reconocer esos pirofosfatos. Entonces, finalmente se va a crear el escualeno. Ese escualeno, aquí muy importante, vamos a tener este compuesto que se llama el no se lo tienen que aprender, farnesil pirofosfato, y aquí viene una enzima que se llama la escualenosintasa. Es una sintasa que va a necesitar NADPH, su coenzima, y tenemos entonces el escualeno, ¿cierto? Resulta que aquí vamos a hablar un poquito sobre este escualeno. Resulta que esto podemos decir que es como la última etapa de la síntesis de colesterol. Entonces, esa conversión de escualeno a colesterol necesita unirse a una proteína que es citoplasmática, que es una transportadora específica en la célula. Y esa proteína se llama la SCP, por su sigla en inglés, que es proteína transportadora del esterol. Entonces, una vez es transportado, se hace la conversión de escualeno en lanosterol, ¿cierto? Hay que decir que mientras pasa todo eso, se van a hacer pues una serie de productos y de reacciones intermedias, ¿cierto? Y que van a estar unidos a ese transportador. También vamos a ver ahorita, simplemente para ilustrarles, que entre esas reacciones van a haber reacciones que van a necesitar NADPH, ¿cierto? Finalmente, cuando se hacen todas esas reacciones, se va a llegar al lanosterol. Pasemos a la siguiente. Al lanosterol. Y miremos que voy a ir otra vez acá. Fíjense que aquí en el escualeno todavía no podemos decir que la estructura es cíclica. Ella ya tiene las torsiones, ¿cierto?, que necesita, pero todavía no es una estructura cíclica. Cuando nosotros llegamos a ese lanesterol, ya la estructura es cíclica. El lanesterol es una estructura
cíclica, donde ya van a haber unos dobles enlaces, pues que van a ser muy importantes desde el punto de vista metabólico. Y ocurre después de ese lanesterol muchas reacciones hasta que finalmente, me volví. Bueno, sí, hasta que finalmente vamos a tener el colesterol. Bien. ¿Cómo es esa estequiometría de la síntesis de colesterol? Entonces, una mol de colesterol, ¿cierto? ¿Qué nos representa eso? Entonces lógicamente va a utilizar energía, sustratos, coenzimas reductoras, ¿cierto? Entonces, ese proceso lo que va a requerir es 18 moles. Para un mol de colesterol vamos a tener 18 moles de acetilcoenzima A, 36 moles de ATP, 16 de NADPH, aunque en realidad son 18 porque hay otra reacción por allá que consume otros dos, y 6 moléculas de hidroximetil. Bueno, yo le puse aquí mol, pero no es correcto, es decir, 10, sí está bien así, no, porque no son realmente moles, sino 18 moléculas de hidroximetil, glutaril, coenzima A, 6 moléculas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, de esas 6 moléculas de hidroximetil coenzima A, que son las que básicamente van a colocar van a aportar los carbonos, aportan entre 27 y los 33, que en este momento se me fue cuántos son los carbones finalmente que tiene un colesterol. De los 36 moles de ATP, 18 son para esa formación de acetilcoenzima A, y hay uno que se va a gastar en una reacción que es hecha por la citratoliasa. Bueno, ¿qué me queda faltando ahí? Bueno, y los NADP, que pues ahorita vimos como muchas de estas enzimas son coenzimas reductoras, ¿cierto? Entonces se van a gastar esos 16. Bueno. Vamos a hablar un poquito cómo se hace la regulación del colesterol. Bueno, tenemos como dos grandes grupos de regulaciones. La regulación que es metabólica funcional, y hay una regulación que no la vamos a profundizar, que es la regulación molecular. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar un poquito de lo que es la regulación de esa síntesis de colesterol, que estos puntos que vemos acá están direccionados hacia la ingesta de la dieta, es decir, la que modula y principalmente la regulación de la síntesis de colesterol está dado por el colesterol en la dieta, en la ingesta. Pero también va a ser regulado por las ingestas de calorías, porque el metabolismo, ¿cierto? Dependiendo de esa homeostasis calórica, pues se van a activar ciertas vías. También tenemos esa regulación hormonal que va a ser tan importante, y de los ácidos biliares. Vamos a hablar un poquito de la retroinhibición. Cuando hablamos de retroinhibición, ese colesterol de la dieta no inhibe la síntesis de colesterol en el intestino, pero va a tener un efecto que se llama retroinhibitorio en la síntesis de colesterol hepático. Y eso básicamente se va a dar porque se regula la enzima que ya vimos, que es la hidroximetil glutaril coenzima A reductasa, que la llamamos HMG-CoA reductasa. Entonces,
ese colesterol que se absorbe en la dieta, lo que hace es que va a disminuir la acción de esa reductasa, de esa hidroximetilglutarin coenzima reductasa. De otro lado, ese colesterol de la dieta que lo vamos a llevar al hígado, se lleva al hígado y que va a ser el que va a formar, o no, formar no, sino que viene, cómo llega al hígado en forma de kilomicrones remanentes. Y esos kilomicrones más los productos del catabolismo de los kilomicrones van a estar ricos, recordemos, en ésteres de colesterol. Entonces, esa regulación se va a ¿en qué consecuencia va a tener? Una regulación por los cambios de la cantidad de hidroximetilglutaril coenzima reductasa. La vida media de esta enzima es más o menos de 4 horas. Entonces imagínense ustedes cómo esa síntesis de la enzima se reduce, se interrumpe o se aumenta de acuerdo a esa ingesta, ¿cierto? Es decir, de la cantidad en el interior del hepatocito, ¿cierto? Que va a hacer que se disminuya de acuerdo a esa ingesta. Bueno, también hay que decir entonces que esa disminución de la reductasa o de la depresión de esa reductasa lo que va a hacer es que va a limitar la velocidad. Eso se va a ver concluido en que va a disminuir la velocidad de la producción de la vía. Bueno, vamos a pasar a otro punto importante de la regulación. Bueno, de eso hay pues como unas cositas que son más desde la parte, ese tema de retroinhibición. Hay una parte, unos derivados que son importantes, pero no vamos a detallar en eso porque eso es muy como hacia la parte bioquímica, y realmente lo que ustedes tienen que tener es como en la cabeza es esa modulación que se hace de la hidroximetil glutaril coenzima reductasa más los medicamentos y fármacos que usted utilice para eso. El papel de las lipoproteínas plasmáticas en esa retroinhibición está dada por ese colesterol que se libera en los hepatocitos de esas lipoproteínas. Recordemos que vamos a tener o tenemos unos receptores de membrana plasmática de los hepatocitos que reconocen esas lipoproteínas, las van a captar y las van a introducir en el interior del hepatocito, que es lo que se llama la endocitosis mediada por receptores, ¿cierto? Entonces, ese colesterol que contiene la lipoproteína se libera, y una vez es introducido o está dentro del hepatocito, inhibe la formación de hidroximetilglutaril coenzima reductasa, ¿cierto? Recuerde que ya vimos que habían como dos fuentes, pues dos formas del colesterol, ¿cierto? Una que es el de la dieta, la que es liberada a los hepatocitos, y tenemos que tener en cuenta el colesterol que se encuentra en el plasma, o sea, en la sangre, que está en su gran mayoría, bueno, claro que yo creo, profe, que ahí me corrige porque creo que esa frase que acaba de decir está mala, sino que ese colesterol del plasma va a estar en forma de LDL, porque él no anda solo, ¿cierto? Sí, correcto. O sea, dije mal, en la mayoría, no. El colesterol, lo que pasa es que están las otras lipoproteínas, pero la mayoría van a estar en LDL. Sí, correcto. Y entonces
Entonces, a partir de ese colesterol que está sanguíneo, también va a estar dado por los receptores ya de kilomicrones y de LDL en las células, en especial de el hepatocito. Ahora, con respecto a la modificación de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, eso básicamente es por una reacción química que va a estar regulada por una modificación, pero se llama covalente, ¿cierto?, entre la fosforilación y desfosforilación de la enzima. Es decir, la enzima es inactivada por fosforilación, ¿cierto? Esa inhibición va a requerir ATP y magnesio, y la quinasa, ¿cierto? Esa quinasa básicamente se va a encontrar en el citosol y en los microsomas de los hepatocitos. Entonces, la eliminación de ese grupo fosfato por la fosfatasa, entonces nos va a llevar a que se convierta en una fosfatasa activadora y una quinasa inactivadora. Por eso es una regulación de fosforilación y desfosforilación. Bien, con el ritmo circadiano, muy importante esto. Yo quise en esta clase, profe, traer estos temas que a veces no los hablamos, que son tan importantes para ellos como médicos. Porque Sí, ¿cómo, profe? correcto, tiene mucha razón. O sea, siempre hablamos como de la vía y las reacciones, pero ¿qué va a llevar usted al consultorio, cierto? A su quehacer clínico. Entonces, resulta que hoy en día hay muchos hallazgos científicos que nos están mostrando el ritmo cardíaco, y por eso circadiano, perdón. ¿Por qué es importante el ciclo circadiano? Porque resulta que esa síntesis de colesterol varía en las 24 horas, ¿cierto? Según la hora del día o de la noche, va a hacer esa síntesis de colesterol. Entonces, y por eso decimos que la síntesis de colesterol está mediada o regulada por el ciclo circadiano, sobre todo el que se produce a nivel del hígado. Entonces, ese pico máximo de síntesis se va a producir más o menos a las 6 horas después de que anochece. Cuando decimos anochece es que se oculta el sol, ¿cierto? Y esto aquí no lo tenemos en cuenta porque nosotros todos los días anochece entre las 6 y las 7 de la noche, pero en los países que tienen estaciones esto es fundamental. Y aquí hago un paréntesis porque los individuos que tienen, y que muchos de ustedes lo van a hacer, que van a ser cirujanos, urgentólogos, los turnos o cualquier otro oficio o profesión en la cual se haga una acción abrupta del ciclo circadiano, ¿cierto? Mire cómo afecta el metabolismo del colesterol. Entonces, bueno, vuelvo y repito, después más o menos esa síntesis está en el pico máximo a las 6 horas después del anochecer, ¿cierto? Fíjese que es más o menos como a la 1 de la mañana, ¿cierto? Y la mínima producción, la mínima síntesis va a ser 6 horas después de que sale el sol o del amanecer. Y ahí tiene importancia la actividad de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, porque resulta que se ha visto que tiene una variación diurna, o sea, en el día, muy parecida a la que acabamos de decir del colesterol pues total, es decir, la máxima está en medianoche y la mínima está al mediodía. O sea, como a la 1 de la mañana es la máxima síntesis de colesterol y la mínima al mediodía. Entonces, esa variación circadiana, esa modulación del ciclo circadiano va
va a hacer lo que se llama, o a modular, no sé cómo decirlo, va a producir lo que se llama la síntesis secundaria de colesterol. Y esos cambios van a afectar a la hidroximetilglutaryl coenzima A, que es la enzima limitante de la vía. Se llama enzima límite, es decir, que cambia la velocidad de la ruta. Listo. Bueno, ya habíamos dicho que cada 4 horas se está sintetizando, se está produciendo esa enzima, ¿cierto? La regulación génica es cada 4 horas, pero esa producción a nivel molecular, esa expresión génica va a ser modulada por el ciclo circadiano. Bueno, y por último, y como dicen los expertos, no menos importante, está la regulación hormonal, porque ya vimos que es muy importante la dieta, fundamental, ya vimos otras modificaciones, pero las hormonas van a regular la síntesis de colesterol en el hígado y también van a tener una acción directa sobre la expresión génica de la hidroximetilglutaryl coenzima reductasa, ¿cierto? Es decir, van a controlar tanto la producción de la enzima como las modificaciones covalentes que ya habíamos visto, lo de la fosforilación y desfosforilación. Tenemos dos, no quiere decir que las otras no, sino que dos que son protagonistas, que son la insulina y la trillodotironina. Ellas van a aumentar la actividad de la hidroximetilcoenzima reductasa. En cambio, el cortisol y el glucagón van a disminuir la actividad. Mire qué tan importante eso, chicos. Mire, analicemos, démosles un contexto. Decimos que la insulina y la trillodotironina aumentan la actividad. ¿Y cómo se aumenta la insulina? Cuando consumimos azúcares, carbohidratos, una dieta rica, hipercalórica, representada en carbohidratos y sobre todo glucosa. Y el cortisol, ¿qué vida tenemos ahora? El estrés, que el teléfono, que el celular, que la tablet, que el computador, que suena aquí, que suena allá. Esos picos de cortisol, esa hormona del estrés vive aumentada, y si se aumenta, entonces va a disminuir la actividad de la hidroximetilglutaryl coenzima A. Entonces, fíjese que en conclusión todo esto, la parte dietética, la parte del ciclo circadiano, la parte hormonal, ¿cierto? Va a modular la síntesis de colesterol hepática. Y no lo mencionamos, no lo vamos a mencionar en detalle, pero es muy importante para las señoras cuando estamos en la menopausia, porque ahí se cambia la expresión de los receptores de LDL, pero eso va a afectar entonces la síntesis de colesterol, ¿cierto? Por eso nosotras las menopáusicas nos volvemos con el colesterol más alto, con las LDL mucho más alta, con las HDL más bajitas. Bueno, muy bien. Y estas dos, que no las vamos a ver, pero que hay que tener claro. El colesterol hace una regulación transcripcional y posttranscripcional, ¿cierto? Ya vimos medianamente por qué. Porque como ciertos eventos hormonales, alimenticios, el colesterol en sí mismo le va a decir al núcleo qué debe expresar, qué debe parar, en este caso la hidroximetilglutaryl coenzima reductasa, y por lo tanto va a modular la síntesis de colesterol. Bueno, esto es como una gráfica que me encontré por ahí, me gustó, me pareció interesante, viejita pero interesante.
Y es porque aquí nos muestra es el colesterol absorbido. Fíjese que básicamente esa síntesis está muy direccionada hacia la regulación, todo lo que tiene que ver con la regulación de la hidroximetilcoenzima reductasa. Bueno, aquí vemos la parte, esto se los dejo, no se lo tienen que aprender, pero a mí me encanta, que es cómo a nivel molecular se hace esa modulación de la expresión génica de la síntesis del colesterol, ¿cierto? Aquí vemos cómo se me olvidó decirle que esto se llama, esta es la sigla en inglés, de proteínas de unión al retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Esas proteínas se unen y nos van a ayudar a que se exprese, estos son los genes, aquí está el gen, por ejemplo, de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Bueno, estas cajitas que ya están teniendo un protagonismo, no se lo tienen que aprender, pero es para que sepan, porque eso les va, cada día se habla más de la expresión génica de estas cajitas que se llaman las cajitas ABC, que se convierten en muchos receptores de una cantidad de moléculas que hacen una especie de cascadas para la expresión de genes. Bueno, no menos importante, tenía que hablarles un poquito sobre los ácidos biliares. ¿Y por qué tenemos que hablar de los ácidos biliares? Pues porque esos ácidos biliares son sustratos pueden ser sustratos de muchos compuestos, pero además porque se convierten en un protagonista que nos van a ayudar en la eliminación de muchos compuestos en el organismo, no solamente que tienen que ver con las grasas. Entonces, esos ácidos biliares, recordemos en todo lo que ya vimos que es un producto metabólico de ese colesterol. Entonces, dentro de esos ácidos orgánicos, entonces tenemos el ácido cólico, el desoxicólico, el quenodesoxicólico, el litocólico, ¿cierto? Bueno, no vamos a hablar de todos ellos. El ácido cólico, ¿cierto? Básicamente es un ácido que tiene... perdón, un paréntesis, profe, me acabé de acordar. Son 36 los carbonos que tiene el colesterol. 36. Me acordé, perdón. Qué pena, Son 36. Mi dispersión, pero se me vino así. ¿Cómo es? Un déjà vu. Así. Sí, son 36. Bueno, porque me acordé que los ácidos biliares tienen 24 átomos de carbono y los de colesterol tienen 36. Entonces, pero mire que aquí tenemos el principio de nuestro anillo ciclado, ¿cierto? Y son sus radicales, ¿cierto? Los que van a dar los diferentes derivados. Entonces, esos ácidos biliares van a hacer una conjugación, se van a condensar con glicina, con taurina y van a formar estos ácidos de acá que son lo que se llaman los ácidos taurocólicos o ácidos tauroconjugados, ¿cierto? Estos ácidos, ¿cierto? Van a tener van a ser muy importantes para que nosotros podamos eliminar muchos compuestos a través de la materia fecal, pero también van a servir de sustratos para otros compuestos. Listo. Vamos aquí a ver toda la ruta de los ácidos biliares. Pero aquí tenemos algo que es fundamental. Y es que en esa producción de los ácidos biliares, ¿cierto?
vamos a tener unos complejos, que una familia que es muy importante en el metabolismo de los xenobióticos con X, o sea que son compuestos que son extraños para el organismo, son unos multímeros, es decir, son unas enzimas que tienen varias unidades y cada una de esas unidades va a tener una función. Y me estoy refiriendo eh, a las familias de los citocromos P450. Esas familias de los citocromos P450, por eso cuando ustedes ven y vean farmacología, o bueno, no sé qué otro tipo de dónde lo verán ustedes, pero cuando nosotros sintetizamos, por ejemplo, el tintico que nos tomamos, el tecito, que eso no es propio de nosotros, o los medicamentos, o las drogas, o el alcohol, etcétera, ¿cierto? Se activan estos citocromos P450 y básicamente muchas de las funciones de algunos de esas familias es porque básicamente van a contribuir a que los ácidos biliares puedan funcionar, ¿cierto? Es decir, la producción de ese ácido biliar se produzca adecuadamente para que nos ayude a eliminar por materia fecal, por la vesícula biliar y seguidamente hacia la materia fecal. Entonces todos esos excesos de todos esos tóxicos los eliminamos por materia fecal. Hay otros que se eliminan por orina, pero estos ácidos biliares se van a ir hacia materia fecal. Bueno, los ácidos biliares también son muy importantes porque van a ayudar a convertirse en un emulsificador de las grasas, ¿cierto? Entonces, bueno, importante mencionar que esas reacciones, esos ácidos biliares se van a sintetizar sobre todo en la vesícula biliar. Y los vamos a secretar en donde, en la bilis, es decir, la bilis, ¿qué contiene la bilis? Todos esos ácidos biliares, o sea, el ácido glicólico, pues los que mencionamos, el quenodesoxicólico, el taurocólico, etc. Bien, esos ácidos biliares los vamos a liberar en la vesícula biliar. Recuerden que los precursores para la producción de esos ácidos biliares se producen en el hígado, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se regulan esos ácidos biliares? Aquí vemos. Entonces, antes de pasar a otra cosita, ¿cierto? Nosotros los ácidos biliares los vamos a producir aquí, ¿cierto? Sobre todo esos precursores que van a hacer los que van a estar aquí, van a ir aquí a la bilis, ¿cierto? Van a hacer toda su función para que la bilis elimine todos esos compuestos hacia la materia fecal. Ojo, hay unos que se reutilizan, ¿cierto? Bueno, entonces, esos ácidos biliares que vuelven del hígado, ¿cierto? Básicamente se van a reabsorber en el íleo, es donde se reabsorben estos ácidos biliares, y eso va a hacer que haya una disminución en la biosíntesis del ácido de los ácidos biliares. Es decir, en conclusión, los ácidos biliares reabsorbidos que van al hígado, ¿cierto? Son los que van a disminuir su síntesis y van a aumentar, ¿cierto? Cuando ya estén aquí en el hígado. Bueno, los ácidos biliares también van a ser parte de la excreción de ese colesterol, ¿cierto? Porque
dentro de esa ruta catabólica del colesterol, ¿cierto? Vamos a tener esa conversión de colesterol en ácidos biliares, que lo vamos a hacer ¿dónde? En el hígado. Y entonces eso es lo que nos permanentemente nos está ayudando a que no nos sobrecarguemos de colesterol hepático, ni que vamos a tener ese acúmulo de colesterol en los tejidos. Pero de todas maneras, si nosotros les consumimos y consumimos colesterol, pues hay una cinética propia de todo el metabolismo, ¿cierto? Que a veces sobrepasamos y ahí es donde viene pues todas las problemáticas o la patología que pueda estar derivada de eso. Bien. Esta grafiquita también antigua la traje porque me encantó, ¿cierto? Que nos muestra cómo el colesterol se puede convertir en ácido biliar, va al intestino. Miren esto tan importante que ya lo había mencionado. Las bacterias intestinales, recordemos, hoy en día está cogiendo mucha importancia ese tema de lo de la microbiota. Esas bacterias intestinales nos ayudan a esa reutilización de ácidos biliares que pueden volver al hígado, algunos de ellos, y otros se excretan. Aprovecho para decirles que por eso es tan importante que no haya disbiosis, porque no son todas las bacterias las que hacen esa función. Hay ciertas bacterias que están encargadas de ese mecanismo. Bueno, ya habíamos visto eso. Aquí simplemente quiero mostrarles cómo entonces ese colesterol es tan importante para la producción de hormonas, como son los andrógenos y los estrógenos. Por eso es tan importante la alimentación de la madre en el momento en que está en gestación. Recordemos que nosotros desde el momento de la fecundación tenemos un número cromosómico, un par de cromosomas que van a determinar nuestro sexo, nuestro género, ¿cierto? Género no, sexo. Es decir, XX hembras, XY machos. Sin embargo, la expresión de el fenotipo y de toda la parte metabólica en la que intervienen estas hormonas va a estar modulado por la alimentación que tenemos durante toda la vida, pero en especial la que tiene la madre durante la gestación y en especial en los primeros 3 meses de vida. Voy a pasar esto. Aquí pues es como el detalle de las reacciones que están implicadas en la biosíntesis de estrógenos, de testosterona, pero no se los dejo aquí, no se lo tienen que aprender, pero es importante pues que veamos que es a partir de colesterol que podemos tener el estradiol, o a partir del colesterol podemos tener la testosterona. Y por último quiero mostrarles que nosotros recuerda que por allá en ese metabolismo del colesterol vimos que habían unos isoprenos que tenían que activarse, como es el isopentilpirofosfato. Pues ese compuesto es supremamente importante para la producción de, miren, todos estos compuestos que son vitales para la vida, vitaminas como las vitaminas liposolubles A, B, E, K. Bueno, otros compuestos, y no solamente es en nosotros los animales, sino incluso en las plantas. Y por eso, cuando tenemos fitofenoles que consumimos, parte de lo que nos permite y nos ayuda
en nuestro metabolismo y se pueden convertir incluso en terapéuticos, es por este compuesto que se llama el isopentil pirofosfato. Bien, entonces aquí tenemos que hablar de la vitamina, de las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, D, E y K, ¿cierto? Que son la A, el transretinol, la D es el colecalciferol, la E que es el alfa tocoferol y la K que es la filoquinona, que entre otras hay parte de pues de la producción de esa vitamina, o pues para utilizarla como coenzima o como cofactor o como parahormona, como se llaman a estas enzimas liposolubles hoy en día. Tenemos el ejemplo claro de la vitamina K, de la vitamina D, de la vitamina E, donde la microbiota va a hacer un papel fundamental en la producción de estos compuestos. También tenemos otro tipo de grasas, otro tipo de grasas no, sino que tenemos todo esto que acabamos de ver acá, el colesterol, los ácidos biliares, los esteroides, las vitaminas y liposolubles, como los terpenos. Y esto lo menciono porque hoy en día, por todos los estudios científicos que hemos ido encontrando, vimos que esos terpenos, porque siempre nos hemos centrado hacia todos estos compuestos que vienen de origen animal, pero ya sabemos que hay una cantidad de terpenos que están dentro de las plantas, las frutas, las verduras, las frutas no tanto, las frutas es más reducida. Bueno, tenemos terpenos en las frutas, pero sobre todo en las cáscaras. Pero nosotros tenemos el mal hábito de siempre pelar las frutas y solo comernos lo de abajo. No, la mayoría de frutas se pueden comer con las cáscaras. Hay unas excepciones como por ejemplo el limón, los cítricos, el limón. Tenemos algunos que las cáscaras son muy astringentes, duras y la misma naturaleza. Ay, bendito. Un momento, por favor. Que hice aquí un regueriño de café. Por ejemplo, las frutas que tienen su cáscara dura, como por ejemplo el maracuyá y ese tipo de frutas, dice que la misma naturaleza nos está indicando que son partes de la fruta que no tenemos que comer. Pero esas cáscaras son ricas en terpenos. ¿Y por qué yo le estoy mencionando esto? Se lo estoy mencionando porque, cierto, hoy en día con toda la oferta que hay en la industria, cierto, te venden una cantidad de cosas que realmente podríamos obtener a partir de los alimentos en las dosis correctas, pero además que tienen una serie, están con otros compuestos químicos como fibra que van a ayudar a nuestra microbiota para obtener estos terpenos que son los que llegan a sangre. Bueno, tenemos otra parte de otros lípidos, no voy a entrar en detalle tampoco en esto, que son, por ejemplo, los fosfolípidos. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos que tienen mucho protagonismo en las membranas. Y digo en general en las membranas porque no solamente es en la membrana de las células, sino en las membranas de las organelas. Es tan importante estos fosfolípidos que cuando no se tiene una alimentación adecuada, cuando se tiene una enfermedad genética, un error innato del metabolismo,
que afecta en la síntesis y el transporte de estos fosfolípidos se puede convertir en una enfermedad que es incompatible con la vida o que puede dejar al individuo pues, en unas condiciones muy incapacitantes. Bueno, aquí entonces les pongo un ejemplo de otro tipo de lípidos. Estos los llamamos lípidos complejos porque son la unión de algún compuesto, como acabamos de ver en el anterior es un fosfato, pero hay otros que van a tener o aminoácidos o carbohidratos. Bueno, por ejemplo los esfingolípidos, que básicamente de acuerdo al tipo de lípido que tenga, vamos a tener entonces o la ceramida o la esfingomielina o el glucoesfingolípido, que es lo que nos va a dar parte a los cerebrósidos o gangliósidos. Y nosotros tenemos entonces el metabolismo para hacer, para producir estos lípidos, pero además, y lo más importante, es el catabolismo, porque estos lípidos complejos, cuando se acumulan en nuestro organismo, pueden llegar a ser devastadores a tal punto de producir una enfermedad con un retardo mental severo, como son las gangliosidosis. O tenemos algunas que afectan órganos específicos, como la enfermedad de Gaucher, que es esfingolípidos, o la enfermedad de Fabry, ¿cierto? Que afecta el riñón, el hígado y el sistema nervioso. Bien. Pues aquí les dejo como un ejemplito cómo esos lípidos se pueden ir formando, y de acuerdo al radical o al residuo que tengan, entonces se pueden convertir, como vemos aquí, ¿cierto? La fosfatilserina o la fosfatiletanolamina o la fosfatilcolina. Y todos estos lípidos complejos que vemos aquí, entonces hacen parte o del glóbulo rojo o de las membranas del sistema nervioso, bueno, etcétera. Aquí vemos entonces cómo a partir de palmitoilcoenzima A, ¿cierto? Podemos obtener finalmente, por ejemplo, una ceramida. Bueno, también quiero mostrarles en esta gráfica, que es del libro de Matthews, ¿cierto? Cómo estos lípidos complejos, miren que hay algunos que tienen galactosa, otros tienen ácido siálico, otros tienen glicoaminoglicanos, otros tienen N-acetilglicanos, bueno, etc. Pero como a partir de un lípido complejo se pueden dar otros lípidos complejos que son fundamentales. Y cuando tenemos una acumulación de unos de ellos, lo que vamos a tener es que vamos a interrumpir alguna de estas vías, ¿cierto? Porque es una red metabólica de estos lípidos complejos. Bueno, voy a pasar con esto. Y vamos a hablar de estos que son importantísimos, que son los que se llaman los eicosanoides, eico, que son ácidos grasos de más de 20 carbones,
derivados del ácido araquidónico. Y esto es muy importante para ustedes como médico porque a partir de ello se van a producir las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Recordemos que las prostaglandinas están relacionadas con el manejo del dolor, ¿cierto? Eh, tenemos los tromboxanos que tienen que ver con el sistema plaquetario de coagulación, los leucotrienos que van a estar implicados eh, con, con la serie blanca. Fíjese que a partir entonces de ese ácido araquidónico podemos tener entonces estos otros compuestos y que basados en ellos pues se han encontrado una serie de analgésicos, antipiréticos, eh, anticoagulantes, ¿cierto? Que están basados en no interrumpir, sino estar dentro de esta eh, síntesis que viene del ácido araquidónico. Aquí vemos entonces cómo las prostaglandinas, que como les mencioné, pues les di un ejemplo de cada uno de ellos, cómo estas prostaglandinas van a estar relacionadas con muchos eventos que tenemos, ¿cierto? Como la vasodilatación, la agregación plaquetaria, la vasoconstricción o la broncodilatación, bueno, etcétera. Bueno, vamos a terminar ya esta parte de la clase hablando un poquito de algunas aplicaciones clínicas y para ese efecto entonces traje unos casos clínicos que nos ayuden como en eso. Entonces esas aplicaciones clínicas, como lo escucharon pues en todo el discurso, están como orientadas hacia esos inhibidores de la hidroximetil reductasa. Ya vimos que la síntesis de ese colesterol que es muy importante en cuanto a esa concentración plasmática que vamos a tener de colesterol y que los inhibidores o el inhibidor más efectivo entonces está representado en disminuir la velocidad de la vía a través de la hidroximetil glutaril coenzima reductasa. Entonces básicamente la utilización clínica es inhibir la reductasa y todos estos fármacos más o menos van a reducir ese colesterol plasmático en un 30-50%. Vamos a tener también lo que es la concentración en la restricción dietaria del colesterol, ¿cierto? Esa restricción va a ser simplemente con reducir aquellos alimentos que modulen esa concentración plasmática de colesterol y básicamente es con dietas que de esos alimentos que van a reducir aproximadamente entre un 10 y un 25% la concentración plasmática. Es muy importante esta restricción dietaria. Ya la ciencia nos ha demostrado que no solamente es la dieta, sino que esto va a ir acompañado de otros moduladores como son la actividad física, porque en realidad en quien puede ayudar de manera importante son en los que tienen una hipercolesterolemia familiar, que lo puede reducir de manera importante,
como lo vamos a ver ahorita. Pero ya se sabe que el control o la restricción dietaria no sirve como única terapia para modular o disminuir los niveles de la concentración de colesterol en plasma. También tenemos lo que se llama, lo que es la parte de la saturación de grasas en la dieta. Sobre todo es cuando la dieta está rica en ácidos grasos saturados. Sabemos que eso aumenta la concentración plasmática, porque cuando se reemplazan esas grasas saturadas por grasas ricas en ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linoleico, pues se disminuye la concentración plasmática de colesterol. ¿Cómo es el mecanismo de esas grasas poliinsaturadas? Pues les cuento que hasta el momento no es muy claro cómo es el mecanismo, pero claramente se ve el efecto de esas grasas poliinsaturadas. Bueno, también está cuando se tiene un problema genético, un error innato del metabolismo, una enfermedad huérfana, que es de la hipercolesterolemia familiar, donde esto es una enfermedad que lo que hace es que hay una retroinhibición en la síntesis del colesterol y pues entonces estos pacientes desarrollan unos niveles muy elevados de colesterol. Sabemos que aproximadamente está en 200 miligramos por decilitro el valor normal, pero estos individuos manejan entre 800 y 900 miligramos por decilitro, y finalmente lo que hacen, incluso desde años tempranos de vida, desarrollan una enfermedad coronaria. Bien, aquí les traigo un caso. Entonces este es un caso de un masculino de 36 años con la hipercolesterolemia familiar. En la dieta consumía más o menos, pues eso fue lo que le indicó la nutricionista, 600 miligramos al día de colesterol, y se le tomó el colesterol y le dio más o menos 300 miligramos por decilitro. Tenía los LDL elevados. Entonces le empezaron una dieta sin colesterol, o sea, con una restricción total de colesterol. Y pues le bajó a 300 miligramos por decilitro, lo que no fue muy efectivo. Entonces ya le colocaron el hidrocloruro de colestipol, que es una resina que capta los ácidos grasos, y entonces esa resina no se absorbe y se queda en la luz del intestino, donde van a ir los ácidos biliares. Entonces se aumenta la eliminación o la excreción de ácidos grasos por las heces. Después de ese tratamiento logró bajar a 220 miligramos por decilitro. Entonces aquí habría unas preguntas. Profe, no sé si yo hago una propuesta. Quiero dejar las preguntas y luego sociabilizarlas, pues porque la dinámica, que pasa es que ya son las 4:30, la dinámica era que yo iba a hacer las preguntas y yo las iba a contestar, pero quiero decirle a los chicos, dejarles estas preguntas y sociabilizarlas en unos 15-20 minuticos en la próxima. Perfecto, me parece muy bien. Pues para que ellos también hagan como el ejercicio de buscar. El Me parece muy segundo caso bien. es de una hipercolesterolemia y aterosclerosis. Entonces este es un paciente de 33 años
llega donde el cardiólogo porque tiene dolor torácico intenso, intermitente. Encontraron que en su dieta era más o menos de unos 600 miligramos de colesterol. Le hicieron una arteriografía, encontraron que había un estrechamiento intenso y irregular de las arterias coronarias. Le diagnosticaron aterosclerosis arterial coronaria, le midieron los paraclínicos y en una vez tenía 385 y en el otro 410 en los LDL elevados. Y tenía santomas, que es una acumulación en la epidermis, ¿cierto? De ese colesterol. Bueno, lo podemos ver la próxima. Y finalmente hace un episodio con dolor torácico, le hacen un electrocardiograma y encuentran que tenía una isquemia de miocardio, ¿cierto? Pues un infarto. Entonces ya le hicieron como tratamiento un bypass quirúrgico de arterias coronarias. Entonces las preguntas es, ¿cómo puede la hipercolesterolemia producir aterosclerosis, infarto de miocardio y santomas tendinosos? Y por qué es beneficioso disminuir la concentración plasmática del colesterol en pacientes. Bueno, he terminado. Listo, Natalia, perfecto. En la próxima clase, siquiera miramos eso de las preguntas. Sí, sociabilicemos eso, profe, pues, para ponerle como un poco más de dinamismo a la clase y bueno. Listo. Bueno, profe, entonces nos vemos mañana. Chao, gente. Listo, Natalia, mañana mismo. La grabación.